Buenas, aquí estamos una vez más, el último viernes de mes en Café Conciencia para compartir un café con vosotros y hablar de cosas de ciencia y tomar conciencia. Bien, espero que me escuchéis bien porque, bueno, me habéis dicho en alguno de los comentarios que se oía fatal y que no sé qué, yo la verdad es que lo escucho bien y que, bueno, pues tengo los medios que tengo, o sea, tengo esta mierda de, de micrófono que me hice con él, que compré el micrófono y, bueno, pues como esto es pues tampoco soy un técnico de esto y creía que funcionaría mejor, pero bueno, ya veremos si podemos hacer alguna actualización del tema del sonido en cuanto podamos dedicarle un poquito de tiempo. Ya sabéis que esto es completamente altruista, que no... Vamos, que yo de aquí lo único que hago es pagar dinero, no, no cobrarlo, bien. En fin, quería comentaros unas cuantas, quería empezar hablando de unas cuantas noticias científicas que han salido, que ha habido mucha publicación científica interesante este mes de marzo. Desde finales de febrero, el último Café Conciencia, ha habido bastante producción científica y sobre todo en un campo que sabéis que me apasiona, que es el de la paleoantropología, ¿no? En el estudio de nuestra historia, de nuestros ancestros, de nuestra historia evolutiva, de la historia de evolución del género Homo hasta nosotros, ¿no? Y de los sapiens más arcaicos hasta nosotros. En fin, han salido, he recogido 4 noticias que han salido este mes que son muy interesantes. Mirad, voy a compartir pantalla, por lo tanto vamos a meternos en esto. Ahí estamos. Supongo que estaremos ya me estaréis viendo. Esto es. Muy bien, mirad, esta primera noticia supongo que tendréis idea porque le han dado bastante difusión y de nuevo Atapuerca ha vuelto a dar el zambombazo, ¿no? Dice, Atapuerca desenmascara el lado más antiguo de la Europa occidental, de Europa occidental. Bueno, viene aquí ilustrada con unos cráneos que no son los que han descubierto ni nada y bueno, en fin, aquí comentan un poquito. Dice, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca han vuelto a sorprender al mundo con un descubrimiento de gran relevancia. Un equipo de investigadores ha identificado restos faciales de una nueva especie humana cuya antigüedad oscila entre 1,1 y 1,4 millones de años. 1,1 y 1,4 millones de años. Fijaos que antes lo que había era el pelotazo que pegó Atapuerca antes fue con el Homo antecesor y al Homo antecesor se le calculaba en torno a 800.000 años, ¿no? Esto es bastante más antiguo. Dice, lo que le convierte en la más antigua conocida hasta ahora en Europa Occidental, la especie homínida más antigua en Europa Occidental. Su nombre es Homo affinis erectus, es el nombre que proponen. Fijaos, dice Homo affinis erectus, o sea, parecido al Homo erectus, ¿no? Un Homo parecido al erectus. Dice, el fósil encontrado en 2022, o sea, hace ya 2 años que se encontró, ya sabéis cómo son estas cosas, desde que se encuentran hasta que les hacen todas las pruebas, lo escarban, lo publican, etcétera, pues pasa este tiempo. Dice, corresponde a un fragmento de cara humana, de hecho es un trozo más o menos de aquí, ¿no? De lo que sería el pómulo, la parte baja de la órbita, un poquito de la nariz. Dice, mucho más primitivo que los del Homo antecesor, hasta ahora considerado el primer homínido europeo. El estudio lo ha liderado Rosa Huguet, investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. IFES, a hombros de gigantes, la doctora Huguet ha determinado que este homínido, a hombros de gigantes, sabéis que es el dicho que se utiliza en ciencia, ¿no? Que es descubrimos porque o conseguimos éxitos porque nos aupamos, o vemos más allá, perdón, porque nos aupamos a hombros de gigantes, porque aprovechamos todo el conocimiento anterior. Esa es la idea, ¿no? Dice, ha determinado que este homínido presenta una estructura facial diferente a la de Homo antecesor, con una nariz más aplanada y una estructura orbital más inclinada. Bueno, en fin, veis cómo es el trozo de la cara que han encontrado. La cuestión es que antes ya habían encontrado, como dicen aquí, un fragmento de mandíbula y en 2008 la falange de la mano de la misma especie. Sin embargo, aquellos restos no ofrecían suficientes detalles morfológicos. ¿Qué ocurre con esta zona? Aunque es una zona de la cara,
y es un fragmento pequeño, por así decir, no se puede dibujar todo. Sin embargo, esta zona sí les da idea de que tenía, por así decir, como el morro más proyectado, como más hacia la forma que tiene el morro de un mandril, ¿no? Esa inclinación de la órbita, de la parte de que conecta el ojo con el pómulo, ¿no? Indica que la cara era más proyectada, lo que es un rasgo más arcaico, más parecido al Homo erectus. Bueno, es un buen pelotazo porque aquí lo que está diciendo es que, pues fíjate, hemos ya evidencia de una especie del género Homo que vivía en Europa hace más de 1 millón de años, entre 1 millón y 1,4 millones de años. Estos, como veis, se va redibujando la historia de nuestra historia evolutiva con cada uno de los descubrimientos. Y este marzo, como digo, se han visto muchas cosas. Otro artículo que ha salido, fijaos aquí en la página del CSIC, podéis acceder a la información, que dice nuevos hallazgos revelan que ya se producían herramientas de hueso de manera habitual hace 1,5 millones de años. Antes de este descubrimiento, liderado por un equipo del CSIC, o sea, español, se consideraba que el uso sistemático de herramientas de hueso sucedió 1 millón de años más tarde. Y esto, o sea, he dicho español del CSIC porque esto no es un descubrimiento de Atapuerca, sino que es un descubrimiento de un equipo español, pero en la famosa garganta de Olduvai, ¿vale? En la garganta de Olduvai, Tanzania, consideraba cuna de la humanidad. Bueno, la cuestión es que lo que nos dicen en este estudio es que han encontrado esa evidencia de que trabajaban y que producían herramientas a partir de hueso y además por la antigüedad se supone que es de Homo erectus, y hasta ahora se creía que solamente era Homo sapiens quien había transformado esos huesos en herramientas, ¿no? Dice, este descubrimiento nos hace suponer que los primeros humanos ampliaron de manera significativa sus opciones tecnológicas, que hasta ese momento estaban limitadas a la producción de útiles de piedra y ahora permitían incorporar nuevas materias primas al repertorio de artefactos potenciales. Y explica Ignacio Latorre, investigador del CSIC en el Instituto de Historia y codirector de la excavación. A su vez, esta ampliación del potencial tecnológico indica avances en las capacidades cognitivas y las estructuras mentales de estos homínidos con locomoción bípeda, pone entre paréntesis. Dice que supieron incorporar innovaciones técnicas al adaptar sus conocimientos sobre el trabajo de la piedra a la manipulación de restos óseos. La cuestión es que, fijaos, se vuelve a echar para atrás otro de los hitos, que era esa transformación de otros elementos, en este caso óseos, con herramientas de piedra para hacerlos a su vez herramientas útiles. Se creía que eso era, pues como digo, como 1 millón de años más moderno, o sea, mucho más cercano a nosotros, en el antepasado anterior, más cercano a Homo sapiens, ¿no? O ya propio de Homo sapiens, que es lo que se consideraba hasta hace nada. Bueno, podéis ver más información de esto, de la de Rosa Huguet, de la de Atapuerca, de la cara del Homo... ¿cómo le llamaban? Homo, no era fili, era affinis, Homo affinis erectus. Bueno, pues ahí podéis acceder a un montón de información, incluso hay una entrevista que le hicieron en televisión española a Rosa. Por cierto, el fósil denominado Pink por una doble coincidencia, por un disco de Pink Floyd, de la cara oculta de la luna, me parece, por lo de la cara, y también porque se llama Rosa, la coordinadora del estudio, que es Rosa Huguet, esta, que era, bueno, pues lo hicieron como un guiño a ella. Sabéis que suelen nombrar a los fósiles, ¿no? Existe ¿cómo se llama? Miguelón, Lucy, en fin, se les van poniendo nombres a los fósiles más representativos, y a este le han denominado Pink, un poco en honor a Rosa Huguet, que, como os digo, hay una entrevista en televisión española muy buena en la que explica perfectamente qué es lo que esto supone y cómo, bueno, pues ahora mismo están planteándose la posible existencia de una nueva especie intermedia entre Erectus y Antecesor. Fijaos, Antecesor hace nada, ¿no? O sea, cuando yo tenía que estudiar no existía, y fijaos cómo va cambiando esto, ¿no? Otro paper publicado, fijaros, el 26 de febrero, o sea, digo en diciembre, pero casi, digo en marzo, perdón, pero casi en marzo, o sea, lo habré visto un poco después
del anterior Café Conciencia, aunque se publicó un par de días antes. Dice, los humanos en los bosques tropicales húmedos de África hace 150 millones de años. ¿Veis? Un artículo publicado en Nature. Aquí lo que nos cuentan es bueno, pues vamos a lo que dicen aquí, venga, en el astrado un poquito. Dice, los humanos emergieron en toda África poco antes de hace 300.000 años. Dice, aunque este proceso evolutivo panafricano implica diversos entornos en la historia humana, el papel de los bosques tropicales sigue siendo un poco comprendido. Aquí informamos de una clara asociación entre la cultura material del Pleistoceno medio tardío y un bosque tropical húmedo en el sur de Costa de Marfil, una región de la actual selva tropical. En fin, y te cuentan los métodos, lo que hacen. La cuestión es que, fijaos, dice, aquí dice... Dice, surgió hace poco antes de 300.000 años en África, antes de dispersarse para ocupar todos los biomas del mundo, desde desiertos hasta densas selvas tropicales. Aunque típicamente se ha dado primacía a las praderas y costas en estudios de contexto cultural y ambiental para el seguimiento y expansión humana, evidencia reciente ha implicado varias regiones y ecosistemas en la prehistoria más temprana de nuestra especie. La habitación en la selva tropical, es decir, que viviesen, no que tuviesen una habitación, sino el hecho de habitar en la selva tropical de Asia y Oceanía está firmemente documentada ya en 45.000 años, ¿no? 45.000 años, y quizá ya en 73.000 kiloaños. O sea, quizá hay evidencia de 45.000 y hay indicios de 73.000, ¿no? Dice, sin embargo, las asociaciones humanas cercanas y seguras más antiguas con tales bosques tropicales húmedos en África no datan de más allá de alrededor de 18.000 años, a pesar de la evidencia de la presencia generalizada de conjuntos de la Edad de Piedra Media en las regiones de la actual selva africana. Bueno, el caso es que, como veis, en África solamente se habían encontrado en selvas tropicales. Se suponía que se habían ido expandiendo y ocupando fundamentalmente zonas costeras y hábitats más afines, hábitat de pradera, dicen, más afines a lo que era la sabana, el origen de la humanidad en la sabana africana, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahora se ve que por lo menos hace 150.000 años que ya estaban habitando selvas tropicales, bosques húmedos tropicales, lo que hasta la evidencia, los indicios, como veis, más antiguos de humanos en selvas tropicales son en Asia y no en África, y dice de unos 73.000 años, con lo cual aquí estamos más que duplicando la antigüedad en la que los humanos ya habían tenido la capacidad de adaptarse a ese entorno. Se suponía que venían más adaptados a entornos, pues como te digo, más abiertos, más de costa y de pradera o sabana, y que, bueno, pues fueron conquistando otros hábitats después, adaptándose a ellos. Y sin embargo parece ser que por lo menos los hábitats tropicales, de bosques tropicales húmedos, ya hay una antigüedad de 150.000 años de ocupación datada, ¿no? Ya sabéis que esto, lo interesante de la ciencia es que se va reescribiendo continuamente. Se sabe lo que se sabe, pero estamos abiertos a modificar ese conocimiento en cuanto salga nueva evidencia. Eso es lo interesante de la ciencia. Y un cuarto artículo, fijaos que ha salido en Science Advance también a principios de marzo, mira, el 7 de marzo, y habla de la datación directa por radiocarbono, dice, con hidroxiprolina del niño de la pedo. Bueno, la técnica en particular, no vamos a entrar en esas disquisiciones, ¿no? La complejidad que puede tener esta datación. La cuestión es que el niño de la pedo, que es un abrigo de lagar bello de la zona de Leiria en Portugal, es de aquí en un yacimiento de nuestros vecinos portugueses, es un fósil que apareció hace ya bastante tiempo, un fósil curioso con un enterramiento en el que parecía que había algún ritual incluso de enterramiento, porque venía como bañado de ocre los restos, en fin, es algo curioso. Y la datación de radiocarbono, lo interesante, lo que nos dice, fijaos, dice, el descubrimiento en 1998, hace ya 27 años, de un enterramiento humano gravetiense casi intacto en el valle de Lapedo, Leiria, Portugal, catapultó el abrigo rocoso de Lagar Bello a la fama mundial. O sea, es como se llama el yacimiento en cuestión.
El esqueleto teñido de ocre del niño de Lapedo, un joven de entre 4 y 5 años, exhibió un mosaico de rasgos neandertales y humanos anatómicamente modernos que, según se argumenta, refleja la mezcla entre ambas poblaciones humanas. Aquí presentamos dataciones de radiocarbono directas y específicas para cada compuesto del esqueleto del niño, y dan una datación de entre 27.780 años y 28.550 años calibrados antes del presente, es lo que dicen. Y 5 huesos asociados al enterramiento, tal. Lo interesante, fijaos, es la fecha de la datación y lo que este niño tiene. En fin, voy a volver a la vista normal y corriente. Ahí estamos. Buenas tardes, Fer, encantado de tenerte aquí. Pues lo interesante de este es, como digo, son 27.000 y pico, 28.000 años, y lo interesante es que todavía presenta una mezcla de rasgos neandertales y sapiens lo suficientemente grande, es decir, hay mucha representación neandertal y por lo tanto mucha expresión de genes neandertales en estos restos, en este niño de Lapedo. Y lo interesante es que son 28.000 años de datación, como mucho, de antigüedad. Y los últimos neandertales rondan los 40.000 años, que son los que se encuentran en las cuevas de Gibraltar, ¿no? Los restos de Gibraltar, que son los de los neandertales más modernos, rondan eso, ¿no? Recuerdo si eran 37.000 las últimas dataciones o algo así, pero rondan los 40.000 años, con lo cual hace más de 10.000 años, probablemente 13, 14.000 años, que ya no había neandertales y sin embargo el niño tiene suficiente carga genética como para expresar tantos rasgos neandertales que los investigadores lo consideren un híbrido. No es que tenga restos neandertales como sabemos que tenemos todos ahora, ¿no? Que tenemos un 2, un 3% los europeos de neandertales, algunos pueden llegar a un 6, en fin, pero no, el niño estamos hablando de un híbrido, o sea, está mucho más cerca del 50-50 de ambos, lo que indica de alguna manera que esa hibridación que sabemos que se dio en algún caso, aunque hablan casi de restos por eso, porque nos quedan muy poquito, bueno, pues en algunas poblaciones, como de la que descienda este niño de Lapedo, pues es evidente que fue mucho más, hubo mucho más cruce entre neandertales y Homo sapiens de lo que suponíamos hasta hace nada, ¿no? O sea que fijaos como en este mes de marzo, finales de febrero y todo este mes de marzo, han salido 4 publicaciones que empiezan que nos dan toques nuevos a ese, que siguen dibujando esa historia de nuestros ancestros más antiguos, ¿no? de nuestros orígenes, de antes incluso de nuestra especie, de los antepasados a nuestra propia especie y incluso de la evolución de los Homo sapiens más arcaicos. Quería comentaros esto, entre otras cosas, Fer, para no amargaros siempre con las catástrofes que tenemos y la realidad que estamos viviendo, aunque ahora tendremos que comentar algo de ello, evidentemente. Otra cosa os quería comentar respecto a nuestra historia. Fijaos, aquí estamos hablando de paleoantropología, de una historia muy antigua, por lo tanto, y hay algunas noticias, quiero comentar una más de arqueología, de historia, por lo tanto, pero más cercana ya dentro de nuestra especie y mucho más cercana a nosotros. Y es un descubrimiento, un descubrimiento, no, en este caso no es un descubrimiento, sino todo lo contrario. Vamos a ponernos aquí. Voy a compartir otra vez esto y vamos a ver. Mirad, la noticia hace unos días, podréis ver varias, es de una falsificación en arqueología, dice anatomía de otra falsificación romana en Álava. Esto es de Asterix y Obelix, así titulaban este artículo, fijaos, hace un par de días, ¿no? Es el 26 de marzo, eso es, en el diario, sobre, bueno, haciendo referencia a unos hallazgos de unas ostracas, se llaman a estos trozos de cerámica que se encuentran en los yacimientos. Y de ahí viene, fijaos, el ostracismo, el dicho este te condenan al ostracismo cuando se te ignora y ya es como si no existieras. Bueno, pues eso viene de que los griegos en la democracia vanagloriada griega, ¿no? Pues votaban metiendo trozos de cerámica en unas urnas y se llamaban ostracas a esos trozos de cerámica. Y cuando a uno le condenaban al ostracismo es que le quitaban los derechos de ciudadanía y por lo tanto ya no podía meter las ostracas
en, en la urna, ¿no? O sea, que fijaos de dónde viene. El caso es que de ahí derivan que todos los trozos de cerámica que se encuentran en los yacimientos, pues se llaman ostracas. Y la cuestión es que ya hace unos años hubo a finales de los 90 un yacimiento que es el de Iruña Beleya, que comentan aquí, que estuvo, bueno, pues plagado de un montón de polémica, pues porque parece ser que empezaron hay un investigador por ahí que si veis el artículo veréis el nombre y tal, que, bueno, pues que quedó muy mal, incluso tenido una condena después de que se consideró un fraude lo que estaba haciendo, ¿no? Empezó a dirigir estas excavaciones de Iruña Beleya bueno, pues empezaron a aparecer descubrimientos alucinantes, ¿no? Todos ostracas espectaculares y estas cosas, en fin, que como veis, mirad, aquí han aparecido unas porque es que lo interesante es que, mirad, que pone Nerón, ¿de acuerdo? Pone Nerón y quieren que lo parezca, ¿no? Entonces, fijaos a ver qué es lo que dicen, ¿ves? En Iruña, Beleya, la principal ciudad de la época ubicada muy pocos kilómetros al oeste de Vitoria, se produjo un sonado caso, perdón, de daño al patrimonio cuando se emplearon piezas clásicas originales para simular hallazgos excepcionales sobre Roma, Egipto, el origen del euskera o la cristiandad. Fijaos, que hicieron un cóctel maravilloso. La cuestión es que te dice, fíjate, dice, estuvieron estas piezas que encuentran ahora, que no son de ahí, sino de otro yacimiento en el que llevaron lo que iban recogiendo, pues todo lo que se recoge, porque además es así, no lo encontraban, no lo databan en el momento, en la excavación, sino que todo se encontraba siempre en el resto que van recogiendo todos los restos de lo que no ven, el escombro de la excavación, y luego eso lo pasan por cedazos y van descubriendo todo. Y ahí, en esos descubrimientos, es cuando encontraban estas ostracas tan excepcionales, ¿no? La cuestión es que aquí bueno, pues como digo, hubo otro, el yacimiento del Espejo, dice, ahora es el turno de unas viejas cerámicas del yacimiento Las Ermitas en Espejo, que estuvieron almacenadas en su momento en Iruña Beleya. Dice, son dos piezas. En una pone César y en otra Nerón. Y dice, no pone Caesar o Nero, como debería corresponder en latín. Y fijaos lo que dice, están siendo investigadas por especialistas de la China al presentar claros indicios de que también están manipuladas. Dice, para detectar algunas cosas se requiere cierto nivel. Dice, pero esto es muy burdo. Basta con haber leído Asterix y Obelix para saber que es falso. Resumen en la Diputación. En fin, os lo quería comentar porque me llamaba la atención el cómo intentan. Fijaos, una de las críticas que les hacían a estas falsificaciones, vamos, a estos hallazgos, cuando hicieron lo de Iruña Beleya y empezaron a encontrar hallazgos, bueno, pues buscad información porque es muy interesante, es muy curioso. Aparecen, además se ven las ostracas en las que aparece todo en medio, como eso que ponía Nerón, pues hay otras. Hay una de la última cena también, con 12 monigotes alrededor de una supuesta mesa, y en el trozo roto siempre aparecen en medio, ¿no? O sea, siempre están los 12. Es que, espera, que creo que aquí había una imagen, a ver si la vemos, y os la, y os la enseño. Creo que aquí venía una imagen de esa, de esta última cena. Mirad, esta es la última cena. Entonces, fijaos cómo viene. ¿Veis? Se rompe, pero curiosamente, aquí están los 12 monigotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 alrededor de una cena con un cáliz. Es que es maravilloso, ¿eh? Cómo está dibujado todo. Y por aquí había una, aquí es que está muy en pequeñito. No sé si lo podemos hacer grande, a ver. Al revés. Oh, oh. Bueno, en fin, no, que me voy, que la liamos. Eh, bueno, aquí había, como veis, es un cerdito que pone Júpiter encima, un cerdito atravesado con una flecha, en fin, es que son, de verdad, algunos son hasta graciosos. Alguna de estas parece una broma, pero es que intentaron sacarle partido, ¿no? O sea, es que no lo ves. Una de las críticas que hacían era esa, era que todo lo que todos los trozos, todas las ostracas, pues aparecían cuando lo normal en el yacimiento es que si hubiese sido real esa última cena, pues probablemente hubiese estado en 3 trozos distintos, y en uno no saldría casi nada y un monigote, y luego los recomponían y salía, pero aquí todo salía maravilloso. Todo en el centro pone Nerón, en otro pone César, cuando todo el mundo sabe que es Nero, y Caesar, como se escribía en latín y cómo estaban. Otra de las cosas que decían los investigadores
investigadores que empezaron a levantar los fraudes es que además dicen, en ningún otro yacimiento de toda la península ibérica aparecen en las ostracas, aparece el nombre de ningún emperador, sino que aparece el nombre del dueño de la ostraca o del que la había hecho. O sea, pero no aparece, o sea, aparecen nombres que no eran, por supuesto, ni de César, ni de Nerón, ni de nada por el estilo, sino de Marco Morales, como yo. O sea, quiero decir, del dueño de la pieza, que no es que tuviesen vasijas en honor a Nerón en las casas de Hispania. O sea, es que no tiene mucho sentido. En fin, que es curioso. Una de las críticas que hacían también es que todos estos pelotazos que encontraban en Iruña Velella esta, a finales de los 90 y principios de los 2000, pues los publicaban, le daban publicación, pero no lo publicaban en revistas científicas, sino que lo difundían, le daban, y entonces nunca los trabajos eran trabajos revisados por pares. Y eso es algo que es una de las virtudes que tiene nuestro falible sistema de ciencia, que es falible porque los humanos somos falibles y la ciencia la hacemos humanos, pero el tema el método de revisión por pares, de que tu trabajo lo evalúen otros, lo revisen otros investigadores que también trabajan en el campo y que por lo tanto pueden saber si es lógico lo que estás contando o no es lógico lo que estás contando, es un elemento más de validación de veracidad del trabajo que tú estás representando. Y de hecho, cuando cometes un fraude o cometes un error o creías algo y los siguientes, el resto de la comunidad científica empieza a hacer cosas en base a eso y no le salen, pues al final hay casos en los que tienes que retractarte, se te quitan las publicaciones, en fin, que es una virtud de nuestro sistema de ciencia esa revisión por pares, ¿no? Y es como una garantía de realidad y de profesionalidad en el estudio que estás realizando. Me parece importante que cuando veamos la información, porque además cuando solamente se divulgan o se dicen o van a los medios rápidamente, además las conclusiones que se sacan en los medios de comunicación son tremendas. Ayer precisamente cuando iba para Móstoles a dar la clase en la radio, en la cadena SER, escuché, por ejemplo, que daban la noticia de que habían descubierto por fin dónde estaba la dopamina en el cerebro. Digo, ¿qué? ¿Cómo van a haber descubierto eso? Si hace años que yo se lo explico a mis estudiantes, dónde están en el mesencéfalo la sustancia negra, el área mental ventral, cómo conectan. Es decir, no puede ser esto, ¿no? Habrá que ver exactamente a qué se referían, y parece que había un estudio en el que hablaban sobre el que no lo he visto, solamente lo escuché ayer, pero hablaban de eso, de la importancia de la dopamina en el valor hedónico de la comida, y en que cuando bloqueaban ciertas vías dopaminérgicas, pues conseguían que parasen en la ingesta excesiva y no sé qué. Digo, bueno, todos sabemos que no solamente, sí, hemos sido unos adelantados, dice Fer, claro, no, todos sabemos que cualquier estudiante que ha dado fundamentos de psicobiología, por ejemplo, pues sabe que la ingesta a nivel bioquímico es algo sumamente complejo. O sea, a nivel bioquímico no solamente es la dopamina y el valor hedónico, pues están relacionados, puesto que hay unos sistemas de refuerzo que son fundamentalmente, unos circuitos de reforzamiento que son fundamentalmente dopaminérgicos. Pero se sabe que también están influyendo la grelina, influye en la ingesta, la orexina, que como el nombre indica, orexina, ¿no? También influye en la ingesta, la leptina influye en la ingesta, es decir, a nivel bioquímico ya tiene una complejidad. Y luego a nivel conductual no podemos ni imaginarnos, o sea, es que esos cambios bioquímicos que ocurran, pues ocurren evidentemente, que es la base neurológica del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, por lo tanto, ¿no? Pero bueno, pues los factores sociales influyen, que la comida sea ultraprocesada influye, la palatividad, en fin, hay muchas cuestiones, ¿no? La presión social, las costumbres culturales, lo que está bien visto, en fin, las modas. Anda que no hay conceptos que pueden influir en esto, ¿no? Pues ayer daban la noticia en la cadena SER, como que era espectacular, ¿no?
De hecho, la dopamina modifica estructuras cerebrales que correlacionan positivamente con la obesidad. Pero claro, pero si te pones a mirar la serotonina, pues también, porque fíjate, la serotonina es otra monoamina que también regula, entre la serotonina y la dopamina se regulan, y también entre la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, y ambas, en fin, que la realidad es mucho más compleja y que estas, comprendo que eso no es muy fácilmente divulgable, ¿no? La complejidad es compleja, como su nombre indica, y por lo tanto no es fácilmente asequible. Requiere un camino y un conocimiento y no requiere este mundo de mensajes instagrameros, ¿no? Y en este caso en noticias, pues fíjate, en la radio, en una noticia que a lo mejor dura 20 segundos, pues es que no se puede valorar realmente y esta sensación de hallazgos que de repente revolucionan todo, pues no, la ciencia es pasito a pasito, 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 y luego ya lo reunimos todo, no hay estos saltos brutales que nos gustaría y que son muy cinematográficos, pero estas cosas no funcionan así, ¿no? O cuando habla Marian Rojas, esta que la escuché hace poco, que hablaba de yo entonces empecé a fijarme en la serotonina que está en el intestino, y la serotonina, y ¿por qué nadie ha estudiado la conexión? Y entonces me metí, digo, pero ¿qué películas cuenta esta mujer? ¿Cómo que porque nadie ha estudiado esta conexión? O sea, cuando a ti se te ocurre una conexión entre ahí, va a haber otros cientos o miles de gente que está estudiando en el tema que también le ha interesado. Pero si es que desde que hay internet, si hay una demostración palpable es de que somos de todo menos originales. O sea, yo recuerdo una anécdota de un cuñado mío que le encanta la cerveza siempre a punto de congelación, y siempre me decía: joder, yo quiero inventar el frigoondas, decía, de meter la cerveza, darle cling y en un minuto tenerla a punto de congelación. Bueno, pues pones en internet frigoondas y ya se les ha ocurrido a otros, o sea, pero con ese nombre. O sea, es que es alucinante. Mi cuñado decía, joder, ya me han robado la idea, ya me la han pisado, pero es que es así, no somos originales. Y si tú eres capaz de descubrir eso habiéndote metido ahora, pues imagínate los que llevaban 20 años estudiando esos procesos, si no habrán pensado ya en eso. Que aún así algunos puntos de vista son originales, y sí, pero esto que te cuentan es como una película de una vendemotos. O sea, que lo que te estoy diciendo es como que yo, fíjate qué lista soy, entonces me planteo y desde ahí soy la única. No, estas cosas, desgraciadamente, gracias, porque si no el mundo sería demasiado simple, no funcionan así. Como digo, en fin, que me hacía gracia lo de las falsificaciones en arqueología de Asterix y Obelix que decían, ¿no? Porque que hay algunas que realmente son, en fin, es tan burdo que no tiene más recorrido la historia, no vamos a darle más. La cuestión es que, fijaos, si ya hemos visto, bueno, cómo está esta historia fraudulenta y cómo está nuestra historia redibujándose, nuestra historia más antigua como evolución de especie, ¿no? También ha habido noticias sobre cómo está la actualidad. Ahora vamos a la parte chunga, a la realidad que tenemos. No sé si, bueno, hoy nos hemos despertado todos con un terremoto en Myanmar y en Tailandia, que no sé cuantísimos muertos estarán ya, y en estos días iremos recibiendo noticias tremendas al respecto. Con respecto al terremoto, desde luego, ya aunque hablamos de que hay quien está buscando y que se está viendo que probablemente el calentamiento también influya en un aumento de estos fenómenos y de los fenómenos magmáticos, en fin, que ya comentamos el anterior Café Conciencia. No digo yo que este terremoto tenga una vinculación, ni nadie está comentando que tenga una vinculación, es una desgracia más en la que hay. Lo que sí es tremendo, y es que lo que pasa es que como pasan tantas cosas últimamente, las noticias decaen muy rápido, ¿no? Pero es que estamos 2 días antes, estaban siendo noticia a nivel mundial los tremendos incendios que están teniendo en Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur está sufriendo los mayores incendios de su historia, pero es que lo último que había visto eran 28 muertos, más de 37.000 desplazados, más de 40.000 hectáreas ardidas, en un día se había duplicado la superficie ardiendo, en fin, tremendo, y que evidentemente ahí sí que el calentamiento
es una parte importante en que se produzcan estos fenómenos y que se produzcan, cómo se producen y que se manifiesten con la voracidad en la que se manifiestan. Estaban, bueno, pues sorprendidos por la virulencia de estos incendios y por la velocidad de propagación, y hablaban de unos vientos más fuertes de los habituales y de una sequía tremenda anterior. Nos recuerda mucho a lo que ha pasado hace no tanto en los incendios de Los Ángeles, ¿no? Y lo que pasó hacía no tanto en los incendios en Canadá. Entonces, o en fin, que es que no es que en cuanto paremos un poquito, fijaos cómo va esto, ¿no? Incendios en Canadá, incendios en Los Ángeles tremendos, o incendios tremendos ahora en Corea, y que estarán eclipsados estos días por las informaciones de este terremoto, que también es brutal, ¿no? Y una catástrofe tremenda. En fin, que la realidad es complicada y nos está tocando vivir unos momentos tremendos, ¿no? Fijaos el mes que hemos pasado aquí, ¿no? Con el agua que llevamos, que menos mal que ha salido el sol, por Dios, que ya estábamos todos que estábamos amenazando a la Virgen de la Cueva con que dejase de llover o nos cargábamos todos los santuarios marianos. En fin, sí, es como, bueno, mucha gente dirá, ¿no? Y lluvia, y que llueve, fíjate que llueve en primavera o que llueve en invierno, pues qué es raro, pues no es raro que llueva en invierno, no, pero lo que ha llovido no es habitual, ¿no? Estaremos de acuerdo en que el tiempo que ha llovido, la cantidad de agua que ha llovido en todas las zonas que ha llovido al mismo tiempo. Si es que teníamos inundaciones en Soria, teníamos inundaciones en Huelva, teníamos inundaciones en Madrid, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, por todos los lados, aquí, y en fin, ayer se lo comentaba también a las de secretaría, porque la semana pasada suspendieron las clases, cerraron los centros asociados, porque en el de Móstoles por lo menos, por el riesgo que había de posibles desbordamientos y de que eso podría generar caos en cuanto te descuides en los desplazamientos. Sobre todo es por eso, no porque fuese peligroso ir al centro asociado, sino porque que todo el mundo nos desplacemos como habitualmente, cuando probablemente haya cortes de carreteras y haya, bueno, pues dificultará encima el paso de las asistencias, las emergencias, en fin, que es lógico y es bueno prevenirlo, ¿no? Bueno, pues la semana pasada me tocó dar la clase desde casa, la di desde la cocina por hacerlo en otro sitio. Y, le, y ayer me comentaban que había algunos profesores como que habían dicho, oye, ¿y por qué cerráis? No había que cerrar o no sé qué, ¿no? Y en fin, tenemos que irnos acostumbrando a estas cosas porque desgraciadamente esto va a más y cada vez será más habitual que haya un día con temperaturas extremas y tengamos que dejar de currar, que haya un día con unas tormentas peligrosas y tengamos que dejar de trabajar o restringir los desplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a ser así, o nos preparamos y nos dedicamos además a preparar todo lo que hay que preparar, o lo llevamos claro. Por cierto, esto de que ha llovido mucho y que tenemos todos los pantanos, muchísimos pantanos a rebosar, pues viene muy bien por algún lado, ¿no? Siempre hay, toda cara tiene su cruz y bueno, pues con grandes zonas que están con riesgo de sequía, pues imagínate tener los pantanos llenos, viene muy bien. Pero evidentemente estas inundaciones que ha habido, pues también han venido muy mal al campo. O sea, aunque estén diciendo, la cosecha de aceitunas se prevé que vaya a ser muy buena, pues vamos a tener agua suficiente, sí, pero ¿y lo que había plantado ya previamente y se ha inundado? Escuché al de Asaja, al representante de Asaja precisamente, que le preguntaban y decía, no, si la lluvia viene muy bien al cereal, decía, la lluvia viene muy bien al cereal, lo que viene mal es la inundación. Dice, pero que se está inundando porque están abriendo las presas. Dice, joder, dice, no, si te parece no la abren y que reviente, ¿no? O sea, no somos conscientes de que estas inundaciones son menos graves todavía precisamente porque se va regulando el caudal en presa a presa, o sea, y que tienen que desembalsar porque si no desembalsa revienta. Es que es así, en fin, no sé cómo todavía, pues claro, que esas inundaciones y se ha perdido gran parte de las cosechas y eso tendrá unos efectos y no se ha podido trabajar determinadas cosas y tendrá unos efectos. Por eso digo que esto, aunque tenemos dinero y por lo tanto vivimos en el barrio pijo del mundo y se va solventando de una manera o de otra, llegará un momento en que esto empezará a suponernos un coste importante, ¿eh? Es que no es raro. Por cierto, algo que me ha sorprendido de esta situación de borrascas que hemos tenido durante todo el mes de marzo, ¿no? Que me ha sorprendido que ayer
ayer estaba leyendo el récord de nieve que tenemos en grandes, a finales de marzo. Hace mucho que no teníamos esta cantidad de nieve en los principales sistemas montañosos, ¿no? En el sistema bético, en Sierra Nevada, en el sistema central, en la cordillera cantábrica, se está viendo unos espesores de nieve que no se veían desde hace mucho en estas alturas de marzo. Ahora, cuánto dure ya será otra cosa. Y una cosa que me ha llamado la atención es que la mayor acumulación de nieve está en las laderas sur. O sea, fijaos si cualquiera que haya conocido un poquito la montaña sabe que precisamente las zonas donde se acumula más nieve y donde hay más nieve, y sobre todo ya más avanzado, más cerca de la primavera, son las laderas norte. De hecho, en cualquier escala, en el hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio sur son las del sur, las que dan hacia el polo, respectivamente. Todo el mundo sabe que las laderas norte son más húmedas, son más frías, son más peligrosas generalmente. Las escaladas, las rutas de escalada por las laderas norte suelen ser las más complicadas a todos los picos. Y aquí, sin embargo, la acumulación de nieves en la ladera sur, fundamentalmente. ¿Y por qué? Pues porque todo este tren de borrascas nos ha venido desde el sur, ha atravesado la península de sur a norte. Y eso no es lo normal. O sea, no han comentado nada, y además, fijaos, la ladera sur es la ladera de las montañas que recibe más insolación. Por lo tanto, será la que se deshiele más rápido. Ahora habrá que tener cuidado a ese deshielo por las siguientes inundaciones, que ahora podrán venir inundaciones sin que llueva, simplemente por el deshielo y porque se ha acumulado muchísima nieve precisamente en las laderas que se van a deshelar más rápido. En fin, que no he oído a nadie comentar esto de la ladera sur, pero a mí me llamó la atención ayer al leer las noticias que en la ladera sur es de la cornisa cantábrica, del sistema central, de Sierra Nevada, es donde se acumulan los mayores espesores de nieve. No sé, leí, me parece recordar que hablaban de 5 metros de nieve en Valdesquí de espesor. O sea, una burrada en la ladera, como digo, en la ladera sur. En fin, que todo el que ha tenido montaña le ha gustado la montaña y ha salido al monte sabe que las laderas norte son en las que se acumula más nieve y permanece más nieve. Es algo distinto. Pero como dice Fer, no habrá cambio climático todavía. Hay quien seguirá negándolo. Yo creo que cada vez son menos los que lo niegan. Fíjate que hasta los supernegacionistas como Donald Trump se les ve ya el plumero tremendamente, ¿no? O sea, no creo en el cambio climático, pero quiero Dinamarca. O sea, digo Dinamarca, Groenlandia. Quiero Groenlandia, ¿no? O sea, ¿por qué quiero Groenlandia? Pues evidentemente por el deshielo del Ártico, por controlar las rutas comerciales en el Ártico, porque el deshielo va a dejar recursos minerales accesibles, en fin, que sabe perfectamente, como lo saben todos, que el cambio climático es una realidad. Otra de las cosas que me llamó ayer la atención en la cadena SER, por cierto, que después de que hablasen, de que diesen esta noticia, luego estuvo Nieves con Costrina hablando de sus historias, que me gusta mucho y me parece que lo hace muy bien, y hablaba precisamente de cuando se descubrió la corriente del Golfo, ¿no? Y cómo navegantes españoles descubrieron la corriente del Golfo, cómo estuvieron ocultando esa ruta que acortaba muchísimo el trayecto de vuelta desde América a Europa, ¿no? Y una de las cosas es que Francino, el presentador, Carles Francino, le dijo, pero bueno, y esta corriente es evidencia, se sabe que existe, que me sorprendió que Francino plantease eso. O sea, ya estudiaba yo en el cole que el clima de Europa es producto de esa corriente del Golfo. En el cole, digo, que cuando yo iba al cole se hacía la mili con lanza, como decían. O sea, es que hace ya unos cuantos años, yo digo en el cole, ni siquiera en el instituto, en el colegio. Entonces, bueno, pues evidentemente, y además Nieves le dijo, bueno, todavía los científicos están discutiendo. No, Nieves, no, lo siento, te quiero mucho, me pareces estupenda, pero la corriente del Golfo y la MOC, o sea, de lo que hay una evidencia plena. O sea, escucha a Stefan Ransdorf y te lo comentará, escucha a Antonio Turiel y te lo comentará. Y yo sé que Francino conocerá a Turiel seguramente y que le habrá entrevistado, y que como vea tanta gente importante, le dicen tantas cosas importantes, supongo que no retiene ya lo que debería retener a este respecto, ¿no? Pero no hay duda, o sea, nadie duda de la existencia de la corriente del Golfo y de la importancia de la corriente del Golfo en mantener un clima mucho más
templado del que nos corresponde por latitud a Europa. O sea, nadie duda de eso. Y lo que en lo que se está estudiando y en lo que hay discusión es en cuándo colapsará. O sea, no, incluso casi no hay discusión en que colapsará, sino cuándo puede colapsar. Eso es en lo que hay discusión y en lo que todavía hay debate científico, y seguirá habiéndolo hasta que colapse, porque la ciencia es así, es así. El calentador de Europa se llama, de hecho, dice Fer, es así. Desde el cole lo estudiaba. Voy a poner esto porque ya no veo lo que he escrito, sino, como decía la gran filósofa Lina Morgan, cómo se estropean los cuerpos, en fin. Que como os decía, que hablando antes, que me he metido lo de Nieves con Costrina porque no quería que se me pasase esa duda, ¿no? Bueno, yo creo que debemos ser conscientes de que, ¿no?, de que la corriente del Golfo existe y que el clima de Europa depende del mantenimiento de esa corriente. De lo que hay duda es cuándo colapsará. Esa es la cuestión, no hay otra cosa. Ahora, en fin, también comentaba ayer con ellas diciendo, no, pero es que no solamente ha ocurrido aquí esta cantidad de lluvias, ¿no?, sino que también ha habido otras zonas de Europa con inundaciones. Y bueno, no os digo nada Argentina. Echar un vistazo a Argentina de vez en cuando, merece la pena, hombre, que bastante tienen con Milei y encima y la cantidad los extremos climáticos que están sufriendo, ¿no? Llevan una racha de olas de calor tremendas y unas inundaciones en Bahía Blanca. Han tenido unas inundaciones tremendas en este mismo mes de marzo. No solamente aquí, allí, y más catastróficas que las de aquí. Aquí han estado como bastante más controladas y además parece que algo hemos aprendido con la Dana y se han limitado, se han reducido los desplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dirán que con exceso de prevención. Bueno, pues este exceso de prevención yo lo prefiero. Y además debemos empezar a prepararnos y deberíamos empezar a estar reubicando zonas que son inundables, rehabilitando en lo posible los ecosistemas y volviendo a regenerar todo lo posible para que cuando llueva haya materia que absorba y que frene de alguna manera el agua, ¿no? Renaturalizar los cauces todo lo posible. En algún caso habrá que encauzar algo, pero la solución no es encauzamiento y ya está. Hay que empezar a replantearse todo. Y para esto lo fundamental es que empecemos a dejar que los científicos, a hacerles caso, a darles cancha y a prepararnos por lo que viene, porque además o nos preparamos rápido o cuando nos preparemos ya la situación será peor y no servirá ni siquiera lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, fijaos, ante esta situación, esta posible sensación de catástrofes permanentes, ¿esto es así o no es así? ¿Esto está pasando o es una paranoia que nos estamos generando algunos? En fin, también ha salido y he recogido yo alguna información, ha salido un informe de la Organización Meteorológica Mundial en el que hablaban, entre otras cosas, daban un registro de los eventos climatológicos extremos que han ocurrido en el 2024. Y fijaos, aquí os resumo unos cuantos puntos que ponían. Han ocurrido en 2024 137 olas de calor, 114 eventos de lluvia torrencial, 103 inundaciones, 47 tormentas huracanadas y 44 episodios de sequía. Eso en 2024. Está viendo. Como vemos, no es una ilusión que nos hagamos ni una idea catastrofista de algunos, ¿no?, sino que la realidad es así de dura. Escuché a John Kennedy, mirad, coordinador científico del IPCC, coordinador científico, perdón, de la Organización Meteorológica Mundial, que hablaba de otro de los grandes problemas que estamos teniendo y del que está saliendo noticias últimamente, además del hielo, de los glaciares. Fijaos que están hablando del deshielo récord de glaciares. Dice John Kennedy, como os digo, coordinador científico de la Organización Meteorológica Mundial, dice: los últimos 3 años hemos visto la mayor pérdida de hielo glaciar en 3 años. Es decir, en periodos de 3 años, bueno, pues estos últimos 3 ha sido el mayor. Dice, registrada desde la década de 1950. Esa pérdida sincrónica en todo el mundo no tiene precedentes en los últimos 2000 años. Eso dice el coordinador científico de la Organización Meteorológica Mundial. Y Antonio Turiel han salido, sabéis que es físico oceánico,
Ha salido también una conferencia que dio en la Universidad de Alicante y que se ha publicado el 25 de marzo, hace 3 días, en YouTube. Está, fijaos, en poner Turiel, Universidad de Alicante, os aparecerá. Y recogí algunas cosas que dijo que me parecen interesantes. Dice, el océano estaba absorbiendo, porque ante esta situación en la que estamos viendo cómo en los últimos años se están acelerando muchísimo y los efectos del cambio climático que estamos provocando, de este caos climático que estamos provocando, de esta incidencia en la regulación del clima que estamos provocando con la emisión de gases de efecto invernadero, cómo se está acelerando, están aumentando muchísimo estos efectos en estos últimos años en concreto. Dice, el océano estaba absorbiendo el 96% del exceso del calor asociado al cambio climático y todo indica que este sumidero está saturado. Y eso es una de las razones. Es decir, si seguimos emitiendo lo mismo y chupa menos, pues lógico que se acumule más y por lo tanto el efecto sea mayor. Dice, los 3 primeros metros del océano, por el recalentamiento del océano, que es lo que dice que más está preocupando a todos los científicos, porque el océano es el componente lento del sistema por la capacidad de absorción calorífica que tiene, ¿no? Dice, los 3 primeros metros del océano tienen la misma capacidad calorífica que toda la atmósfera, los 3 primeros metros, nada más, ¿no? Y otro punto, dice, ahora mismo la temperatura media del Mediterráneo es 2 grados centígrados por encima de la media de los años 80. Dice, en noviembre de 2024 teníamos la temperatura típica del verano de 1980. O sea que la realidad es fuerte, ¿no? La realidad nos muestra la clara evidencia de que estamos viviendo una crisis ecosocial sin precedentes, ¿no? Ante esto sabemos que el camino es acabar con la quema de combustibles fósiles, con el exceso de CO2 que emitimos a la atmósfera, porque CO2 necesitamos. Si no tuviésemos CO2 y no hubiese un cierto nivel de un cierto efecto invernadero, sería inhabitable la Tierra. Pero lo que no podemos hacer es pasarnos de ese efecto invernadero, ¿no? O sea, vivimos bien con una manta y nos hemos puesto 20 edredones. Es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, la fiebre que nos va a dar es importante. Respecto a esto, sabiendo qué es lo que hay que hacer, sabemos que nos habíamos puesto en los acuerdos de París, se había decidido que la comunidad internacional había decidido intentar no pasar el 1,5 grados de calentamiento con respecto a las temperaturas preindustriales. Bien, pues recogí también declaraciones de James Skey, o como sea, se escribe James S.K. de acuerdo, que es el presidente del IPCC, sí, que dijo, literalmente dice, el 1,5 está muerto, es decir, el objetivo de no pasar de 1,5 grados está muerto. Dice, el 2 es muy difícil, o sea, dice que el 1,5 está muerto, que es muy difícil que nos quedemos en 2 y que el camino que llevamos nos empuja al 3,1 en 2100. O sea, si fijaos lo que tenemos ahora mismo, que estaremos anualmente, ahora mismo la temperatura rondando el 1,7 y todavía, o sea, haciendo la media de los últimos 10 años, estaremos pues rondando el 1,5, que es lo que estábamos hablando. Pues imaginaos con 3, o sea, no quiero ni imaginármelo, o sea, directamente no quiero ni imaginármelo. Con respecto a esto, mirad, quiero enseñaros una conferencia que os recomiendo que veáis de Kevin Anderson. Mirad, este es Kevin Anderson. ¿Vale? Kevin Anderson, que se llama así, Botness, o sea, ¿qué es lo próximo? Y es una entrevista a Kevin Anderson, que Kevin Anderson le tenía por aquí, sí, es profesor de energía, sí, y cambio climático de la Universidad de Manchester, y bueno, pues también es un científico que está bastante preocupado y es que está dedicando también a intentar divulgar los cambios que necesitamos hacer y concienciarnos de la realidad que tenemos, ¿no? Aquí en esta entrevista que le hacen, que veis es una entrevista que le hicieron el 27 de febrero, pero se publicó hace 3 semanas, o sea, ha sido ahora publicada en marzo. Bueno, pues la recomiendo para que veáis cuál es el futuro, porque es lo que dice que es lo próximo, ¿no? Y cuáles son las previsiones, hacia dónde estamos yendo ahora mismo. Habla de un
concepto que los científicos ambientalistas manejan desde hace tiempo, que es el de presupuesto de carbono, ¿no? El presupuesto de carbono es la cantidad de carbono que nos queda para llegar a determinado calentamiento. Esa es la idea, ¿no? Entonces, fijaos, dice que para conseguir el objetivo de quedarnos en 1,5, el presupuesto de carbono que tenemos, o sea, la cantidad de carbono que tenemos que podemos quedar sin pasarnos de ahí, se acaba en 4 años. O sea, tenemos 4 años nada más de seguir BAU, ¿no? O sea, como dicen ahora, los business as usual, o sea, tal y como estamos viviendo hasta el momento con ese nivel, con este metabolismo social, tenemos 4 años por delante para ya ser irreversible el bajar de grado y medio, ¿no? Y de hecho dice que en 2032 tendríamos que llegar al cero neto, a emisiones cero. Fijaos lo que sería llegar al cero neto en 2032, ¿no? Por eso estaba diciendo el presidente del IPCC, James Key, que el 1,5 está muerto. Dice, el 2 es muy difícil, decía, y dice Kevin Anderson que el objetivo del 2%, para el objetivo del 2% tenemos un presupuesto de carbono de 14 años, si siguen las emisiones que tenemos actualmente, ¿no? 14 años, o sea, lo que te queda para jubilarte, Fer, es así. En 14 años es lo que nos queda de emitir esto para no llegar a sobrepasar los 2 grados. Y dice que en el 2052 tendríamos que haber alcanzado el cero neto emisión. Para conseguir esto tendríamos que tener una reducción de emisiones del 7% anuales. Y para que nos hagamos una idea, comenta que el año del COVID, en el 2019, el parón de nuestro metabolismo social que produjo el confinamiento en el COVID supuso un descenso del 5,3% de las emisiones. O sea, un descenso de 5,3 y deberíamos descender 7% anualmente hasta el 2052 para no caer en 2 grados. Con lo cual la situación pues no es como podéis suponer muy halagüeña, ¿no? En fin, eh, ante esta realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y dónde nos estamos? Pues como vemos, sabemos qué es lo que deberíamos hacer, deberíamos reducir. Es difícil saber cómo poder reducir esto sin tener una afectación a nuestro modelo social, que es ampliamente dependiente, ampliamente no, es un adicto a los combustibles, a la quema de combustibles fósiles, ¿no? Por mucho que nos hablen de transición, no, esta transición no se está dando, se está sumando, no se está reduciendo el consumo de combustibles fósiles. Si se lo reducimos nosotros, lo amplía China, que es quien fabrica para nosotros. O sea, lo reducimos porque ya no fabricamos aquí, pero fabrican ellos. Con lo cual, además de que lo fabriquen ellos y emitan, luego está todo el transporte que también emite. Y la transformación eléctrica del transporte no es tan sencilla. Fíjate que la mejor es la del tren, que es la que se considera más eficiente y es la que deberíamos estar ampliando todo. Pero sobre todo deberíamos hacer un mundo, deberíamos parar el mundo un poquito y un mundo más cercano y más asequible y más acercarnos a estos ritmos naturales de los que no deberíamos habernos alejado tanto. Con respecto a esto no quería dejar de comentar otras noticias que son importantes porque ha habido unas leyes o ha habido unos acuerdos legislativos en nuestro país que no van en la buena dirección. Una de ellas es el de la aprobación por la Xunta de Galicia del proyecto de Altri, ¿no? En Palas de Rei, en la cabecera del río Ulla, que es la madre de la ría de Arosa, o sea, nada más y nada menos, ¿no? O sea, imaginaos lo que esto es, tan en contra está todo el mundo de ello que ha puesto a ecologistas, pescadores, mariscadoras, a todos a protestar. Han hecho en Rianxo hace nada una manifestación con no sé cuantísimos buques, o sea, manifestación por tierra, manifestación por agua, da igual, el proyecto va para adelante, como diría el otro, el ínclito mar, ¿no? Es así, el proyecto parece ser que va para adelante y es un proyecto que no va en la buena dirección. No va en la buena dirección porque es un proyecto que afecta, va contra todo lo que deberíamos hacer. Ante esto son escandalosas las declaraciones que hizo la consellera de la Xunta, la consellera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, en la que dice, bueno, pues primero dice, pero es que ese agua no lo va a beber nadie. Dice, pero bueno, como una
consellera de Medio Ambiente tiene ese concepto de un río, ¿no? O sea, como si lo importante fuese que nosotros bebiésemos. O sea, el resto de funciones ecosistémicas que tiene que tener un río, que ya los tenemos a los ríos súper antropofizados, ¿no? O sea, con el nivel de embalses que quien habla, hay que hacer más embalses. No, si es que no se puede embalsar prácticamente más en este país. Los ríos están todos por debajo de su caudal ecológico. O sea, no es normal. Deberíamos renaturalizarlo todo, que no es lo mismo. Entonces, Altri, una de las cosas es decir que ese agua no lo bebe nadie. Entonces, bueno, cogemos y lo aprovechamos. Es como los otros que se quejaban de que el Ebro tira agua al mar. ¿Cómo que tira agua al mar? No, que es que el mar necesita el agua de los ríos y nosotros necesitamos el mar y en fin, que no, es un concepto realmente que son conceptos que deprimen, ¿no? Que la gente que esté porque esto me lo diga a cualquier vecino en el bar, en una conversación así, como cualquier otra burrada que se dice en una conversación de bar, pero que la consellera de Medio Ambiente utilice estos argumentos, o el otro en el que dice, pues mira, la mejor evidencia es que la papelera ENCE está en Marín y Marín tiene todas las playas de bandera azul. Y sí, y precisamente me toca Marín, que es una zona que conozco y a la que le tenemos mucho cariño aquí en la familia y en los amigos, porque ha sido una zona en la que hemos pasado muchísimas vacaciones y en la que hemos entablado amistades y tal. Un barrio que hay en Marín que se llama Mogor, tiene una playa que para mí es mi playa, siempre fue nuestra playa. Hicimos amistad con el que llevaba el chiringuito de allí de la playa de Mogor, con Paco, todo un personaje que murió hace unos años y en fin, que era nuestra playa. Y sí, o sea, pueden tener bandera azul, es una playa maravillosa, paradisiaca, con la isla de Tambo enfrente, pero si algo estropea la ría de Pontevedra, la maravillosa y coqueta que podía ser esa ría de Pontevedra, es precisamente la papelera ENCE. O sea, fijaos si será el grano en el culo de la ría de Pontevedra, que precisamente lo último que hizo Mariano Rajoy cuando se fue del gobierno, fue con el gobierno en funciones, prorrogó el contrato para que pudiese seguir la papelera hasta el 2070 y pico, me parece que era. Y por esta prórroga que hizo además ahí en el momento en el que ya iba a dejar de serlo y le pasó la patata al siguiente y estas cosas, pues por eso mismo en su ciudad natal, que es Pontevedra, le declararon persona non grata. Y ahora me sale la otra diciendo que mira, que la demostración es que ENCE está ahí. Pues no, hacer una nueva pastera es terrible. Y es que cada vez que ibas de Pontevedra a Marín, que están pegadas, así que ibas a comprar a Pontevedra y volvías a Marín, cuando pasas cerca de la papelera era terrible. El olor de una papelera es de los más nauseabundos que te puedes encontrar, ¿no? Fíjate, yo quitando el olor de la papelera, quizá el peor, el de las granjas de pollos que he tenido alguna vez cerca, ¿no? Granjas de pollos, que eso sí que es un olor a mierda tremendo, ¿no? Pero el de la papelera igual, o sea, la pasta de papel huele muchísimo, es tremendo. En fin, que me parece escandaloso que la consellera de esos argumentos, ¿no? Y me parece que Altri es un paso atrás, no debería hacerse. De hecho, Altri es una portuguesa que en Portugal no les están permitiendo hacer lo que les están permitiendo hacer aquí, porque tienen hoy día más sensibilidad ecológica, por lo menos en Portugal. Y con respecto a esto, mirad, hay otra cuestión, otra noticia que ha salido, es la ley que han permitido de nuevo la matanza de lobos en el norte de nuestra península, ¿no? Al norte del Duero se permite de nuevo la matanza de lobos y eso pues tampoco va por el buen camino. Y con respecto a esto, pues quería enseñaros cómo en nuestro vecino portugués, que ha sacado precisamente este mes, en el que ha salido, dice, mirad la información, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa promulga una ley para reforzar la conservación del lobo ibérico. O sea, aquí decimos vamos a matarle de nuevo y aquí dice, ¿ves? Ante la reducción del área de distribución del lobo ibérico confirmada, Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques presentará el programa Alcateia TTT, que establece nuevas medidas de protección y restauración ecológica para la próxima década. Es decir, van en la otra línea, en la línea adecuada, porque una de las cosas que es terrible con respecto al lobo
Eh, es que, además, o sea, deberíamos plantearnos una de dos opciones, ¿no? O sea, no es algo fácil, o sea, el lobo, pues evidentemente afecta a los ganaderos y hay que hacer toda una labor de pedagogía y hay que hacer medidas de compensación ante ataques del lobo que sean eficientes, eficaces, rápidas, etcétera. El caso es que debemos plantearnos si lo que queremos es esquilmar lobos o permitimos que haya lobos. Y si permitimos que haya lobos, lo mejor es que las manadas estén completas, porque uno de los efectos paradójicos de matar lobos de estas y reducir la cantidad de lobos es que las manadas se desestructuran y los lobos son sociales y cazan en manadas. Y unos lobos desestructurados, o sea, elementos individuales sin manada, son mucho más peligrosos, mucho más agresivos y van a ir mucho más al ganado doméstico, puesto que no van a tener capacidad de abatir presas importantes en el medio natural. O sea, es que es así, con lo cual va a ser hasta contraproducente para la ganadería el que mates unos cuantos lobos. Y como el no matar lobos no tiene sentido, pues, pues lo suyo sería ir más en la línea del gobierno portugués. En fin, ya nos hemos metido, ya os he pegado una chapa de más de una hora, tenía preparadas algunas otras cosas que comentaros, fijaos aquí, tenía preparado quería comentaros con respecto a esto del lobo. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí quería comentaros, fijaos, el experimento, el efecto, vamos, el experimento, no, el estudio que se ha llevado a cabo con la reintroducción de lo que ha supuesto la reintroducción de los lobos en el parque de Yellowstone, ¿no? Y un estudio que ha salido también hace muy poquito, fijaos, el 16 de febrero del 2025, sobre la importancia, un modelo, unos que modelan qué es lo que ocurriría si reintroducimos el lobo en Escocia, ¿no? De donde desapareció también hace tiempo, y cómo esa reintroducción podía favorecer la expansión de los bosques nativos y el secuestro de carbono asociado. En fin, pero si no conocéis lo del parque de Yellowstone y esto y de la importancia que determinados elementos de determinadas en el complejo esquema de un ecosistema, algunas especies que son fundamentales y cómo el que esté esa especie o que esa especie esté bien o que esa especie desaparezca del ecosistema, las alteraciones son tremendas y cómo el ecosistema está mucho más sano con la presencia de esas especies. Ese es el resumen que se hace de lo que se vio el efecto de reintroducir a los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone, sobre todo. Pero si os parece, pues ya lo vemos, si acaso, el próximo Café Conciencia, porque aquí ya llevo una hora y pico dando chapa y es demasiado para mi body y para el vuestro. Hasta el mes que viene. ¿De acuerdo? Nos vemos en el 26, me parece, de abril, el último viernes de abril. Hasta entonces, intentad disfrutar lo que podáis. Hasta luego.